Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Empezamos otra vez, otro lunes, nuestro programa, nuestra historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, añoranzas, añoranzas históricas, añoranzas, perdón, es que empecé con dos, añoranzas a cuentagotas. Alguna vez me proponía yo revisar esto, el contrato colectivo de trabajo. He empezado por algunas partes y recuerdo que con lo que empecé fue con un descubrimiento que ya narré en una añoranza de electricistas. Perdón, antes que nada, agradecer al equipo de Radio ESME, que merecen todos mis respetos y que siempre han hecho posible que estas añoranzas estén presentes propiamente siempre. Si alguno de los que las ven, las escuchan, fácilmente pueden en YouTube localizar todas. Todas están ahí desde 2018. Y voy a intentar algo la próxima, bueno, después de grabar esto, porque descubrí que en YouTube hay una pequeña pestaña que dice que todo lo que dije se puede reproducir en texto. Y entonces ocurren dos cosas. Una, que yo he estado buscando siempre los documentos de las cosas que platico, que charlo, que explico en las añoranzas. Y no sé cuándo YouTube le agregó esa pestañita o ese indicador. Y es decir, que yo podría grabar y después me puede convertir en palabras todo lo que dije. De ser así, yo nada más necesitaría imprimir y corregir la redacción de alguna manera, porque en ocasiones las palabras dichas, lo que aquí mencionamos, puede no expresar realmente de manera escrita lo mismo. Algunas correcciones podrían hacerse. Lo voy a intentar. Recién hice sobre un cuadernillo que publicó el ESME en los años 60 sobre la necesaria reestructuración de la industria eléctrica, un cuadernillo que se llamó La contribución del ESME precisamente a la industria eléctrica, exactamente después de la analización. Y acabo de entregar a varios compañeros de WhatsApp los documentos que yo recuperé de la revista Lux.
se me hacía más agradable buscar los documentos en Lux que transcribir el cuaderno de trabajadores. Vamos a ver qué resulta. Por lo pronto, agradecemos al equipo de Radio SME el apoyo fundamental que las añoranzas de electricistas recibe de ellos. Y pues el mantener en YouTube, no sé si en Facebook, yo normalmente no checo tanto Facebook para añoranzas, pero igual, tampoco sé si se distribuyen en otras plataformas que se llaman ahora, pero bueno, el punto es, regresando al tema, ya es un paréntesis, regresando al tema, es que yo empecé comentarios sobre el contrato colectivo contemporáneo, criticando que había muchas limitaciones ya y descubrí poco antes, no sé el año exacto, podría ser 2000, que se empezaron a generar transitorias a las cláusulas. Y la esencia de las transitorias en realidad no aportaban nada fundamental. Eran transitorias, con perdón de lo que voy a decir, nulas. Es decir, había una cláusula determinada que puede tener años y que finalmente la cláusula agregaba lo que era sabido por todos, tenía que aplacarse y que por alguna razón se estaba dilatando, se complicaba, algo pasaba. Y entonces creaban una transitoria para que a su vez a través de esa transitoria se creara una comisión paritaria que negociara que si los zapatos de la compañía de luz que estaba pactado que se entregaran, que si las chamarras de compañía de luz que estaba en el contrato que se entregaran, que si supongo que le llaman borrales. Miren, curiosamente, yo tengo uno de ellos. Este es uno pequeño, pero los normales eran básicamente para llevar los alimentos en los centros de trabajo. Por eso me acordé. Entonces, ¿qué sucedía? Zapatos, chamarras, guantes o estas bolsas de lona o morrales, yo diría, de varios tamaños, por lo que se puede ver, porque este es pequeño. Se creaba una comisión especial porque se iba a discutir o el tamaño del morral o la tela del morral. En las tallas de la chamarra o las telas de la chamarra. Y si había zonas más frías, como Hidalgo, Necaxa
o la capital, y entonces se discutía la chamarra y se creaba una transición. Lo cierto es que el papel de las transitorias es que la cláusula donde se crea la transitoria no se puede aplicar hasta que la transitoria no resuelva, hasta que la comisión mixta entre representantes del sindicato y representantes de la compañía de luz resolviera. Y muchas cláusulas tenían transitorias y por tanto muchas cláusulas estaban en revisión por comisiones mixtas. En los años más recientes hubo una dinámica especial porque en tiempos neoliberales, dos sucesos nacionales que impactaron todas las empresas, todas las organizaciones obreras y todos los contratos colectivos, se empezó a llamar nueva cultura obrera, nueva cultura laboral. Y entonces, permítanme, permítanme, perdón. Y entonces la discusión se remitía que dentro de la nueva política cultural existían pro- indicadores de productividad, nuevas formas de llamar a las relaciones entre trabajadores, donde ya no iba a haber patrones porque se oía muy feo, donde empezó a cambiarse incluso terminologías académicamente porque ahora dejaba de existir dos conceptos fundamentales: explotación de la burguesía, de la clase de los patrones, y se convertía todo en trabajos precarios, precarios. Y da la impresión que entonces la concepción de explotación de la clase obrera por la clase capitalista tenía un sesgo. Empleadores ya no eran patrones explotadores, eran empleadores. Y en ese sentido, en el mundo del trabajo había empleados que casi siempre eran originalmente empleados de confianza. Pero entonces se trastoca toda la interpretación y no se hizo una discusión directa, concretita, sobre la explotación. Y pues ni modo. De la misma manera, se dio un ataque furibundo, cruel, despiadado contra los contratos colectivos de trabajo. La cláusula que empezó a atacarse desde tiempos de Salinas de Gortari
fue la dejubilación. La jubilación se quitó de las industrias más importantes y, por supuesto, se quitó de todos los servicios del Estado. Se crispó el mundo del trabajo con la nueva cultura laboral y manejando entonces nuevos conceptos. Ya nos vamos a llevar bien, ya no hay lucha de clases, ya no hay patrones explotadores, hay empleadores. Y la manera de revisar salarios o de aumentar precisamente salarios era a través de la productividad, calificada desde la perspectiva de los empleadores. Y en realidad fue un cambio directo a la intensidad y a la calidad y a la cantidad de trabajo, del producto del trabajo de los trabajadores. Se agudizó la explotación, pero se llamaba nueva cultura laboral. Y se criticó también la conciencia de clase, la conciencia de lucha, y se empezó a denominar en todo el mundo, especialmente en el académico, la tradición marxista de hablar de la conciencia de clase. Porque la conciencia de clase significaba rebelarse en contra del capitalismo, en contra de los patrones, en contra de la burguesía. Un estudio claro de los sindicatos, de los trabajadores acerca de la burguesía explotadora, la crueldad de la explotación. Y por ejemplo, muchos académicos e historiadores empezaron a jugar con palabras nuevas y a despojar del carácter fuerte, dominante, sangrante del capitalismo, y se olvidó precisamente el lenguaje y la representación cruel del capitalismo. Incluso en el ESME, aún ahora, se dice que los lugares son lugares históricos, que si todo el mundo los ve, le viene a la memoria toda la historia. Y he dicho señaladamente, y por eso es el objetivo de este programa, de estas añoranzas del electricista, que no es posible. Casi nadie sabe la historia del ESME. Pocos saben. Y se está olvidando precisamente algo que está visualmente con un contenido político brutal, claro, de conciencia de clase, en las escaleras de Antonio Caso. Precisamente mantiene, como yo diría, la añoranza de los conceptos antiguos. Los murales o el mural que está en el cubo de la escalera de Antonio Caso se llama precisamente Retrato de la burguesía de los años 30, cuando incluso ya se veía la perspectiva del fascismo. Y es una pintura cruel,
La gran mayoría de la pintura es la explotación cruel, despiadada por máquinas modernas de alta productividad para con el proletariado. Y hay una esperanza al final hasta arriba de la pintura. Obreros que van a luchar, que van a estar en contra de la explotación de la burguesía. Y entonces he estado mencionando y el objetivo central de las añoranzas es recuperar las categorías analíticas y críticas de antaño. Yo podría decir que del Partido Comunista Mexicano, perdón, no, perdón, del manifiesto del Partido Comunista de 1848, escrito por Carlos Marx y Federico Engels. Si uno lee ese pequeño librito tan viejo, podríamos reconocer las características contemporáneas del capitalismo. Si uno lee la parte de diversos pensamientos sociales que está narrado ahí, uno describe la ambivalencia de las concepciones políticas, incluso de las concepciones de clase socialistas, de los trabajadores. Ese es el punto. Hemos olvidado el carácter analítico, preciso, sobre el capitalismo que Carlos Marx, Federico Engels y podríamos decir sus seguidores, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, una renovada perspectiva con las mismas categorías analíticas creados por la Escuela de Frankfurt, donde actualizan un siglo después que es pertinente el marxismo y que hay otra problemática diferente. Igualmente sucede con el surgimiento del feminismo o con la comprensión de otros actores políticos, como dicen ahora, como el feminismo o como el movimiento estudiantil, que como todo movimiento de oposición y crítico, como el propio del movimiento obrero, tiene filtraciones y busca a la vez la debilidad de la organización obrera. Eso es lo que yo quise señalar en esta primera lectura contemporánea de contratos colectivos. Y lo dije, que un día caminando por los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas, los días que se repartía la Gaceta Universitaria, después de una revisión de contrato colectivo de académicos, entregaban junto a la Gaceta el contrato colectivo académico. Y ahí descubrí este asunto de las transitorias en la publicación del contrato colectivo de PAUNAM con la UNAM. Resultaba que la mitad de ese impreso de contrato colectivo
eran transitorias. Busqué el contrato colectivo de los administrativos, el STUNAM, y resultó que era lo mismo, que la impresión del contrato colectivo de trabajadores administrativos de la UNAM tenía la mitad de contenido, el clausulado vigente y las transitorias agregadas. Y entonces la mitad del documento estaba en proceso de análisis, discusión, negociación. Y cuando una cosa está en negociación, en revisión o en diálogo, si se quiere decir, de comisiones mixtas, el contenido de la cláusula se pausa, no se puede aplicar. Y mencioné aquí que curiosamente, en 1936, se detuvo la aplicación del contrato colectivo, del mejor contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas con la empresa monopólica extranjera Mexican Light and Power Company Limited. Porque en 37, es decir, al término de la revisión del contrato y de la huelga de 10 días, empezaron a negociarse especialmente las cláusulas económicas para determinar el precio y los costos y la aplicación de todas las cláusulas recién adquiridas. En todo el año del 37 siguió la discusión y entonces la revisión del 38 no se revisó. Es decir, se aceptó que todo quedaba igual y que no había proyecto a revisar. Y en realidad, la táctica o la estrategia, perdón, de la empresa fue contener durante varios años la aplicación del valioso e importante contrato colectivo de 1936. Y que entonces, cuando yo descubro en la UNAM que aparecen cláusulas transitorias para volver a negociar la aplicación del contenido firmado del contrato colectivo, la conclusión es que está evitándose precisamente que se cumplan las cláusulas obtenidas en los contratos colectivos. Después de eso se detuvo lo más que se pudo en muchos, seguramente en muchos sindicatos, porque yo llego a la conclusión, reviso el contrato colectivo contemporáneo de Compañía de Luz con el ESME y tenía más de 80 transitorias, es decir, cláusulas vueltas a revisión para detener esto. Y hay que reconocer una cosa, después de eso vino el ataque frontal a muchos contratos colectivos y en especial a la cláusula de exclusión. Y entonces,
se contuvo durante mucho tiempo el contrato del ESME y después viene en la época de Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, de los neoliberales y de los panistas para detener los contratos colectivos. De petroleros, ya dije, de telefonistas y de los trabajadores al servicio del Estado que afectó a la jubilación de todo el país. Se creó el sistema de ahorro para el retiro para que, destruidas las cláusulas de jubilación en los contratos, se creara un sistema financiero, oigan esto, financiero a cargo de los bancos para jubilar. Dentro de la perspectiva de la nueva cultura laboral, la jubilación, en ese concepto maravilloso de jubilación, desaparece y se llama pensión. Y a mí me molesta mucho la cabeza. Mientras jubilación es algo de verdad que hasta los términos, yo no sé por qué no fuimos capaces, o las organizaciones, o todo mundo, o seré muy egoísta, yo sí me di cuenta, de que cambiaron el concepto. Y la palabra pensión, eso de guardas tu coche por la noche, aplicado a todos los trabajadores que necesitaban disfrutar su jubilación. La jubilación era un disfrute, un jubileo, una alegría. Después de 30 años finalmente te podrías dedicar a otras cosas. A lo mejor a muchos nos gustaba el trabajo y podía uno seguir trabajando. Yo trabajé más de 30 años en la universidad porque me gustaba mi trabajo y porque no nos obligaban en la universidad a jubilarte. En compañía de los, por el contrario, había una presión para jubilarte después de 30 años de trabajo. Seguramente en varias empresas pasaba lo mismo, pero con la creación del SAR se creó la SAFORE y la CIAFORE, es decir, el sistema de ahorro para para el retiro se hizo nacional y se recuperaban todas las cuotas de proyectos para jubilación. Toda la aportación, por eso se llama ahorro para el retiro. Todos los trabajadores tenían que descontárseles de su salario un porcentaje llamado ahorro para el retiro que controlaban el sistema financiero. El SAR se lo pagaba a las AFORES y las AFORES principales fueron muchas en un principio y terminando siendo 10, las más importantes controladas por bancos. Y los bancos, después, como resultado del sistema neoliberal, la mayoría de los bancos eran extranjeros. Bancomer, Banco ahora BBVA, Español, Banamex, Yankee, en fin, todos los bancos entregado a
monopolios extranjeros y con el poder de recibir para su administración el sistema de ahorro para el retiro. Y en ese sentido, todo cambió. Y la posibilidad de jubilarte quedaba en manos del sistema bancario, del sistema financiero de las Afores. La única jubilación, creo que no me equivoco, que persistió más tiempo que todas fue la que estaba establecida en el contrato colectivo de compañía de luz con el ISME. Para mí ese es el objetivo central de la extinción. Desaparecer este contrato colectivo. La extinción lo logró. El mejor contrato colectivo durante mucho tiempo, yo no sé qué tanto, porque alguna vez leí del contrato colectivo del Seguro Social, cuando precisamente recibió los más crueles embates del contrato colectivo del Seguro Social. Hoy no lo he revisado y yo creo que le voy a dedicar un tiempo, lo voy a buscar, pero el ataque era contra varias cláusulas fundamentales en el Seguro Social y también contra las jubilaciones. Entonces, el punto cruel fue la destrucción de contratos colectivos. Y como este era el último, los neoliberales, especialmente los dos gobiernos finales del panismo, donde yo diría que el neoliberalismo se recrudeció en más claro, siempre apoyados por el PRI, logran acabar con el contrato colectivo de trabajo. Este, este, el más importante, que existió en México en 2009. Desapareció. Ese fue el objetivo. La única manera de desaparecer el contrato, dado que el sindicato siempre resistió, luchó, peleó de mil maneras, fue acabar con Compañía de Luz, liquidarla, desaparecerla, y en ese sentido, al no haber materia de trabajo ni objeto de trabajo, esto desapareció. El golpe fue brutal, un golpe de la burguesía, eso tenemos que entenderlo, fue un golpe del neoliberalismo y quien gobierna el mundo contemporáneo es el sistema financiero, la burguesía financiera. La burguesía, incluso según el manifiesto comunista, la burguesía mundial contra el contrato colectivo de trabajo.
Los mecanismos de instrumentación, bueno, se ha dicho que porque Calderón estaba borracho, eso es mentira, eso es lo de menos. La particularidad del individuo borracho no influye para nada en el ataque de la burguesía. Borracho o no, con este o no, pudo ser Fox, lo intentó, el borracho lo logra, pero si no lo hubiera logrado, hubiera sido Peña Nieto. Venían intentándolo, y ya comenté gracias al estudio que presentamos en la otra añoranza que el ataque a la compañía de luz empezó desde la misma nacionalización de la industria eléctrica. Y que en el librito, cuaderno, folleto del ESME de la contribución a la reestructuración de la industria eléctrica queda claro, porque ya se mencionan varias cosas, como por ejemplo la invasión de la zona de trabajo. Es decir, se le dio autorización, se le permitió y no se atacó que Comisión Federal de Electricidad trabajara en distintos puntos del territorio propio. Se supone que el contrato colectivo de trabajo protegía como materia y objeto de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas y de el territorio de Luz y Fuerza del Centro. Pero se atacó. Y hoy traigo a colación un tema más viejo, pero que está en este curso de ataque sistemático al Sindicato Mexicano de Electricistas y un ataque a ese viejo contrato de 1936, pero a la forma contemporánea de ese contrato, a los derechos de los trabajadores electricistas, que siempre vino un ataque en todos sus aspectos. El ataque de ahora está en la desaparición del hospital que estaba en Antonio Caso 45. Yo sé que muchos le dicen hospital. A lo mejor era clínica, pero la Constitución marcaba que el patrón con más de 50 trabajadores debía otorgar servicio médico y medicinas a sus trabajadores. Desde 1935, especialmente en el contrato colectivo, se logra que en la cláusula del servicio médico se dé en el edificio sindical, pero que el pago de ese servicio médico otorgado en Antonio Caso 45 era pagado por la compañía. Es más, yo vi en una nota de Lux y en un libro de actas que estando el sindicato en Colombia, número 9 en 1935, antes que Antonio Caso 45, se compró un local en Antonio Caso 46, enfrente. Ese local que haya existido, no lo conocí porque ya cuando yo conozco la calle de Antonio
45, ya han pasado muchos años. Pero el libro de actas de aquella época señala que en Artes, oye Antonio Caso, Artes 46 se instaló el servicio médico. Y estaba ya el proyecto de comprar enfrente en Artes 45, pero el servicio médico empezó a funcionar antes que el edificio principal del ESME. Es decir, desde Colonia 9 se compró Artes 46 y se instaló el servicio médico. ¿Por qué? Porque pronto se iba a crear para la época uno de los mejores edificios sindicales, con todos los servicios que un trabajador necesitaba. Otro día hablaremos del edificio, pero hoy solo quiero señalar que antes de iniciar siquiera los trabajos de Artes 45, enfrente ya estaba apostado y funcionando el servicio médico para los trabajadores electricistas y para su familia. ¿Por qué me llama la atención este asunto? Porque todos sabemos que al paso de los años, seguramente casi nadie sabe cuándo empezó, les puedo decir que la desaparición de la clínica hospital de Antonio Caso 45 se da finalmente en los años 70. Siempre hubo críticas al hospital por incapacidad, como todo como pasa ahora en el Seguro Social. Hay demasiada gente que necesita los servicios médicos y hay incapacidad financiera para contratar a todos los especialistas, pagarles, mantener la clínica hospital y además tener una oferta clara de, de- eh, perdón, de medicinas y herramientas. Algunos conocidos sé que nacieron ahí en Artes 45, en la clínica hospital. La maternidad de muchas mujeres electricistas, esposas, trabajadores, madres, ahí cumplieron cabalmente su maternidad. Y, y el servicio médico era fundamental. Las críticas fuertes que empiezan a surgir para el servicio médico empiezan después de la nacionalización, especialmente a partir de la reestructuración que se hizo en Compañía de Luz en 1966, donde se cambia todos los centros y departamentos, incluso donde empiezan a generarse nuevas funciones y definiciones de trabajo de cada departamento. En 72, como sabemos, se da la fusión de los dos sindicatos de CFE, el Sindicato Nacional de Electricistas Federales y la Confederación, bueno, no ya para ese tiempo, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el ESTER. Y entonces, se me está acabando la luz, espérenme.
Espérenme, espérenme. Ay, ay, ay. Ay, perdón, perdón. ¿Qué es lo que quiero tratar? No he podido localizar el contrato del 72 o del 74 donde diga o aparezca que se va a crear la Clínica 26 exclusivamente para beneficio de la compañía de luz, de los trabajadores de compañía de luz. Y resulta que uno de los últimos contratos colectivos de trabajo tampoco aparece que dejó de existir el servicio médico que pagaba la compañía y otorgaba el sindicato. No hay un párrafo que diga que eso pasó. Por tanto, parece ser que lo que sucedió es que hay un convenio aparte. Primero vamos a leer ahora este capítulo octavo, riesgos, están en la página 300 de esta edición, inciso A, en general. Esto es servicio médico. Y aquí queda claro que la compañía de luz la ofrece. En general, las estipulaciones de esta sección A se aplican a los casos de enfermedad o de accidente, ya sea de carácter del trabajo o no de trabajo. Cláusula 85. Médicos. 1. Médicos de luz y fuerza. LIF podrá, cuando lo estime conveniente, designar a médicos cirujanos mexicanos con título legalmente autorizado para ejercer la profesión de reconocida competencia y celo para el buen desempeño de su cometido a fin de llevar a efecto las siguientes funciones: exámenes, conocimientos, dictámenes, visitas, etcétera. Médicos por compañía de luz. Eso supimos que se convirtió en la Clínica Hospital de Artes 45. A propuesta, podríamos decir, toda la propuesta de médicos la hacía Lesme y daba el servicio en el edificio sindical. Salvo conformidad, es decir, aquí se está aplicando la Constitución, el artículo 123, donde estipula que las empresas otorguen servicio médico. Salvo conformidad expresa del trabajador, las visitas deberán efectuarse entre las 8 y las 20:30 horas. Es durante todo el día puede haber visitas médicas. No dice citas, dice visitas. Es decir, los médicos irán a los domicilios del trabajador y su familia. Obviamente, cuando se cambia el hospital por la Clínica 26, esto ya no se aplica. Necesitamos una de dos, o el convenio separado o el convenio de la Clínica 26, o debería necesariamente de estar en este contrato colectivo. Voy a buscar cuando se hace el cambio o aparece la Clínica 26, pero de momento, hasta donde vamos, no está en el contrato colectivo. Los trabajadores
deberán someterse a los exámenes y reconocimientos médicos en general que determina LIF de conformidad con el establecido en la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo y reglamento interior en los lugares que el, el propio LIF señale, incluyendo el domicilio de los trabajadores. Del IF. Se proporcionará al sindicato y a los trabajadores copias de dichos exámenes y reconocimientos médicos. Y se agregó en esta última revisión. Asimismo, LIF entregará directamente a aquellos trabajadores que lo soliciten por escrito copia del examen médico correspondiente. Si esto se agregó en esta época, no se menciona con claridad que sea la clínica. Y entonces, ¿qué estaba pasando? La clínica no estaba en el contrato colectivo o sí estaba. Este es el asunto principal. Déjenme checar un asunto muy curioso. Moví sin querer el cronómetro y se me está acabando el tiempo. Bueno, voy a leer otra parte y nos veremos en la próxima lloranza. Dice, las partes es también nueva, un nuevo párrafo de esa época, de este. Las partes acuerdan gestionar la celebración de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad que el derechohabiente obtenga de forma oportuna el medicamento prescrito por los médicos del instituto. Asimismo, en dicho convenio se contemplará la obligación por parte del IMSS de que aquellos casos en que los medicamentos no sean proporcionados oportunamente, reembolsará de inmediato al IF el costo que por este motivo se hubiere erogado. De repente aparece el Seguro Social, pero es en esta época. ¿Por qué no hay un párrafo anterior que diga los servicios médicos serán otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social? Aquí solo dice que las medicinas serán entregadas por el Seguro Social y no dice Clínica 26 y dice que se puede reclamar que compren los familiares el medicamento y lo pague la empresa. Y entonces la conclusión de hoy es que en las cláusulas del contrato colectivo nunca apareció el seguro social. Tendremos que revisar qué pasó en tiempos de Torres Ordóñez. O mínimo tendremos que revisar
el contrato colectivo de aquella época y si apareció el seguro social, porque ya no aparece en esta época. Es curioso. En fin, me temo que hubo entonces otros ataques más fuertes a la compañía de luz, al contrato colectivo de trabajo y que en consecuencia el ambiente político que rodea desde el 70, tendremos que ser cautos y volver a revisar las asambleas de aquella época, o en especial el contrato colectivo, y haya convenio o no, el punto es central de que no aparece en el contrato colectivo. Es decir, en este aparece solamente un convenio para pagar medicinas a tiempo por el Seguro Social, para dar los medicamentos, y otro para que quien demande retribución con con la receta y la compra particular, la retribución del mismo. El triunfo de la Clínica 26 en realidad no es un triunfo desde mi perspectiva, pero bueno, eso lo aclaremos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. La próxima vez que nos veamos, muy amables y seguimos en contacto. Por ahí nos encontraremos.